Gusto saludarles, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus y vamos a continuar con lo que es la lectura bíblica para varones y caballeros. Este espacio está creado justamente para que nosotros como hombres podamos desarrollar nuestras virtudes y también podamos ver y leer la Biblia desde un punto de vista de la masculinidad, ¿verdad? El capítulo anterior que habíamos creado, habíamos leído lo que era Mateo 7 y 8. Antes de continuar con la lectura, siempre a los nuevos les damos por supuesto la bienvenida, pero también queremos darle una pequeña presentación para que usted esté consciente de cómo es que funciona la Biblia. Los que ya sabemos, pues esperamos un poquito para que los nuevos puedan aprender cómo incorporarse a lo que son las lecturas bíblicas. Por supuesto, yo siempre recomiendo la Biblia física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo. Cuando usted anda su Biblia física, está demostrando quién es usted, ¿verdad? La podemos tener en el teléfono, sí, perfecto, pero que no se le olvide que la Biblia física es sumamente importante. Es un símbolo que nosotros andamos para recordarnos a nosotros quiénes somos, a quiénes servimos, y que los demás puedan ver también a quiénes somos y a quiénes servimos. Eso funciona muy bien, porque psicológicamente cuando nosotros rendimos cuentas a los demás, tendemos a comportarnos acorde a cómo tenemos que rendir cuentas. Entonces los invito a que siempre la usen. Otra vez aclaro, nuevamente no es un estudio bíblico, no es teología, no es nada, un curso ni nada de eso. Simplemente una lectura bíblica relajada en la que vamos a leer y vamos a entender un poquito, y no hay prisa, ¿verdad? No hay algo como un tipo de formalismo, ¿sí? Buenísimo, entonces ya viendo eso, hacemos la transición. Nuevamente, esto es Virtus, ¿verdad? Virtus es un espacio creado para hombres, para que puedan desarrollar sus habilidades, sus virtudes, y así ser mejores cada día. Mejores no para los demás, sino para nosotros mismos, nosotros como hombres. Y es importante que muchas veces nosotros tenemos trabajo, tenemos familias, tenemos estudios, responsabilidades, y a veces lo vemos como una carga, como algo pesado, una responsabilidad, y sí, lo es, pero sin quitar el gozo y el disfrute, que todo lo que hago genera un fruto, y yo tengo que disfrutar de ese fruto también. Entonces, que no se nos olvide que esto que estamos haciendo aquí es para ser mejores, pero para nosotros poder disfrutar de ese fruto que estamos creando, ¿ok? Entonces tenemos acá la parte de Virtus. La parte de la Biblia es sumamente importante. Voy a acomodar acá porque se ve un poquillo cortado, ¿sí? Bueno, cambiamos a esta. Ok, en esta parte nosotros vamos a ver cómo en la Biblia está dividida en dos partes. Ya nosotros sabemos que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes y después de Cristo. ¿Okay? El Antiguo Testamento tiene un número de libros y el Nuevo también tiene un número de libros. Nuevamente, ¿qué define eso? El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Normalmente son cronológicos, aunque no es una regla, ¿verdad? No es una regla que los libros sean cronológicos, sin embargo se trata de hacer de esa forma. Siempre que usted tenga una Biblia, nosotros vamos a tener en la parte superior, en este caso estamos viendo el Marcos en la imagen. Ese es el nombre del libro. Marcos es un libro que pertenece al Nuevo Testamento, lo que se llama como los Evangelios. Entonces vamos a ver siempre en la parte superior de cualquier Biblia el libro en cada una de las hojas de ese libro. Luego, ahí mismo nosotros vamos a poder identificar que viene un número. En este caso, Marcos 7.
¿Qué es ese 7? Ese 7 es el capítulo del libro en el que nosotros nos encontramos. Número de capítulo. En esta siguiente hoja, encerrado en un círculo, vemos que es el número 8. Ese número, si lo notan, es más grande. Siempre el número grande va a definir lo que es el número del capítulo. Y posteriormente, todos estos chiquiticos son versículos. Entonces vamos a ver que cada libro tiene sus capítulos y cada capítulo tiene sus versículos. ¿Todos los libros tienen la misma cantidad de capítulos? No. ¿Todos los libros tienen todos los capítulos tienen la misma cantidad de versículos? No. Difieren, ¿verdad? Entonces se utiliza simplemente para lograr identificar y buscar con rapidez lo que son los textos. Entonces, si yo te digo, vamos a leer, en este caso, Marcos 7, versículo 24, usted tiene una guía de dónde está. Busca el libro de Marcos, ahí está el libro de Marcos, busca el capítulo 7, encuentra el capítulo 7, busca el versículo 24 y ahí encuentra ya el texto que uno va a estar leyendo. En algunas Biblias trae el título del relato como para una pequeña síntesis de lo que se va a leer, ¿verdad? En este ejemplo viene: Jesús sana a un hombre sordo y tartamudo. Entonces me está diciendo a mí qué es lo que va a suceder. ¿Okay? Algunas tienen referencias y concordancias, algunas son de estudios, otras son de bendición. Entonces trae las bendiciones subrayadas. Hay Biblias de mujeres, hay Biblias de hombres. Entonces siempre van a encontrar sus diferencias. En este caso, en esta foto, acá viene una referencia o concordancia porque esto no es una Biblia de estudio, pero todas las Biblias tienen referencias y concordancias. Entonces, ¿qué son? Son básicamente palabras o cosas que vienen marcadas. Por ejemplo, si aquí se logra ver, dice Decápolis. Y aquí viene la descripción de Decápolis, ¿verdad? En el 11, aquí viene otro. Ve que se ve muy pequeño, pero se logra apreciar. Entonces, siempre que uno vea un numerito aquí, abajo va a explicar o va a dar una concordancia. O sea, vaya a otro versículo donde lo explica. Así es como se maneja. Las explicaciones normalmente vienen en la parte de abajo. Como le digo, hay Biblias de estudio que ya traen en la parte de abajo explicaciones o a un costado explicaciones, etc. Nuevamente los invito, si no tienen Biblia o pueden tenerla virtualmente a través de www.virtus.men, Virtus for Men, o sea, Virtus para hombre /Biblia. Entonces esta es la página web, virtus4.men/Biblia. Igual la página web normal es virtus4.men y ahí van a encontrar descripciones, blogs y cierto contenido que nosotros vamos a estar compartiendo. Entonces los invito a visitar la página y a poder leer la Biblia. Okay. Les comparto. Así es como se va a ver. Tenemos la Biblia. Acá nosotros tenemos los botones. Si usted quiere leer una versión, aquí pueden ver las versiones que trae. Puede diferentes modos. Hay gente, por ejemplo, a mí me gusta el oscuro porque me hace contraste y no me cansa la vista. Y el botón de paralelo, si usted quiere leer muchas versiones, ahí puede ir sumando 3, 4 versiones. En la parte de arriba tenemos los libros. Y cuando usted selecciona el libro, separados por Nuevo y Antiguo Testamento, y cuando usted selecciona el libro, él te va a decir selecciona el capítulo y el versículo. ¿Sí? Eso es. Ahora, en mis notas, yo siempre tengo unas notas, siempre les recomiendo que lean con notas y que no lean por leer. A veces uno dice, uy, este mes voy a leer Marcos, Mateo, y lo leen así como a la carrera porque tienen que cumplir un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es terminar el libro. Pero realmente yo normalmente trato de leer el capítulo muy despacio para yo entender qué es lo que se refiere, ¿verdad? Y también tengo la costumbre de no avanzar, sino a veces leo el capítulo, los 2 capítulos
3 veces, ¿verdad? 2 veces, cuando me gusta mucho, ¿verdad? Entonces quiero como que se me impregne ese conocimiento, esa sabiduría, y entonces lo leo varias veces, no lo leo como con ese objetivo. Entonces acá nosotros habíamos visto en las notas que habíamos leído la parte del Mateo 7 y 8. Si no lo han leído, los invito a leerlo, y están los videos anteriores también donde se explica un poco. Y habíamos visto que Jesús hablaba de pedir y recibir. De aquellos que piden son los que reciben. ¿A quién le pedimos? Pues al Padre. ¿Quién es el Padre? Pues Dios. Él es nuestro Padre. Entonces también nos hablaba de hacer. Él nos insta a que nosotros seamos hacedores. Si hay un conflicto, yo no me meto, yo no hice nada, entonces ya, eso fue suficiente. No, Dios nos dice, si hay un conflicto, vaya y medie, trate de arreglar el conflicto, trate de ayudar a esas personas a que ese conflicto sea resuelto de la mejor forma, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser proactivos, acá lo anoté, ser proactivos, o sea, antes de, no reactivos. Y también nos habló sobre el buen árbol, el buen fruto. El buen fruto me dice a mí si es un buen árbol, no el árbol como tal. ¿Qué es el fruto? El fruto son los resultados que yo obtengo. Yo le digo a usted, es que yo soy muy puntual y en todas las reuniones llego tarde, todos los días llego tarde. ¿Usted qué empieza a creer de mí? ¿Será cierto lo que yo digo? Ya después no me cree. Mi palabra deja de valer realmente porque mis hechos no lo cuentan. Entonces Él nos dice que sean nuestros hechos que hablen por nosotros mismos. Por supuesto, yo sé que hay muchas veces que nosotros tenemos etiquetas de nuestro pasado, pero en el momento que usted decide cambiarlo, el cambio se hace hoy y de aquí en adelante. Aunque la gente nos siga viendo de aquí hacia atrás, el hombre de errores. Yo digo, no, yo quiero ser el hombre de sabiduría, el hombre que hace bien las cosas. Y no es que instantáneamente la gente va a empezar a decir, oh, es sabio, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen trabajador. No, eso lleva un tiempo. Normalmente es un tiempo que llega hasta los 2 años para que la gente empiece a decir, esta persona cambió. Pero al final usted no cambia por las personas, por lo que van a decir. Usted lo hace porque usted quiere algo mejor para su vida. ¿Ok? Entonces hay que aprender a saber que hay una transición natural, ¿verdad? Es que no me valora, es que no, es que si llevas 10 años dando malos frutos, como en un mes te vamos a empezar a decir muy bien, mira, ya cambió o no. Es relativo, ¿verdad? Entonces nos dice que los frutos van a decir quién es el árbol. También nos da la puerta estrecha. La puerta estrecha es el camino, que es un camino difícil. Quiere decir que no todo el mundo pasa por ahí. Hay una puerta amplia, ¿verdad? Como cuando uno va en una presa de vehículos, hay mucho tráfico, y entonces usted dice, bueno, en esta línea, por ejemplo, en esta línea hay 3 salidas. Entonces todos los carros salen de 3 en 3, pero en esta línea solamente una. Entonces la fila es larga. ¿Cuál va a preferir la gente? Pues la que tiene mayor salida, más facilidad para salir, más flujo, ¿verdad? Entonces esa es como la analogía que Jesús nos dice acá. El reino de los cielos es como una puerta estrecha. No todo el mundo quiere pasar por ahí. El mundo es una puerta amplia y abierta donde es fácil pasar. A veces uno la cruza y ni se da cuenta. Es tan amplia que ni se da cuenta que la cruzó. ¿Okay? También nos habla de aquellos que dicen Señor, Señor. Porque esto es importante, porque aquí Jesús nos dice que no todo el que nos dice Dios, Dios, o yo soy cristiano, o yo trabajo en una fundación, o yo sirvo a la iglesia, o yo hago aquello y lo otro, es verdadero. Y aquí muchos en el mundo decimos, es que aquella persona dice que ama a Dios o que es cristiano o alguna otra religión, pero no lo hace.
Entonces yo tampoco, yo esa religión. Y entonces uno dice, pero Jesús ya lo había visto. Jesús ya lo había visto y dice, no todo el que me llama Señor, Señor, realmente entrará al reino de los cielos. Incluso él dice más adelante, no lo conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. El mismo Jesús está reconociendo ese comportamiento que a veces nosotros como personas lo vemos y lo reprochamos. Pero el problema es que a veces le echamos la culpa a Jesús o a Dios y no a la persona. Y creemos que la persona representa a Dios cuando no es así. Dios no necesita representación. Él es soberano y todopoderoso. Si aquella persona dice que es cristiano y hace todo lo opuesto, allá él verá. Pero que no me quite a mí la bendición porque yo digo que entonces aquel se anda portando mal, entonces yo no quiero ser así. Pues no sea así. Simplemente, es fácil. Eso es referente al árbol del fruto. Mucha gente dice, oh, yo soy un cristiano y hago lo opuesto. Eso es un árbol que da un mal fruto. Y si es un árbol que da mal fruto, es un mal árbol. ¿Okay? En el capítulo 8 vimos cómo llegaba un oficial, un centurión romano, y Jesús se maravillaba por la fe que tenía. Porque él explica, ¿verdad? Que iba, un siervo está muriendo, ¿verdad? Que lo sanara. Jesús dice que va a ir a la casa, él dice que no es digno, pero que él sabe que si él da la orden, se va a hacer, porque él es soldado y él está a cargo de alguien mayor, pero también tiene otros abajo, que si él dice se hace, se hace, es un hecho, ¿verdad? Que entonces si Jesús dice que se va a sanar, es un hecho que se va a sanar. Entonces Jesús se maravilla, ¿verdad? Y el endemoniado luego ve al endemoniado de Garadenos y acá lo salva, le saca el demonio, y como el pueblo viene asustado a decirle que no entre en esa ciudad, ¿verdad? Entonces Jesús agarra el barco y se devuelve. Ok, en este caso eso es un resumen de lo que habíamos visto y vamos a continuar con el capítulo 9. Entonces dice así, vamos a hacer acá preparación, enter, y vamos a leer el Mateo 9 y dice, voy a leer acá está la versión Reina Valera, que es la más común, pero a veces tiende a ser un poco confusa, especialmente si usted es alguien nuevo leyéndola, incluso hasta para uno que ya tiene años leyendo la Biblia y décadas. A veces es un tipo de gramática que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces aquí la tengo, nueva versión internacional. Puedo elegir, no sé, traducción viviente, que también es bonita. Vamos a elegir esa y muy clara. Entonces dice, Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley religiosos decían en su interior, es una blasfemia. Una blasfemia es una ofensa a Dios. ¿Acaso se cree que es Dios? Ellos estaban pensando eso. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Entonces vemos en este pequeño trozo de texto, cómo llevan un paralítico. Y veamos cómo Jesús funcionaba. Jesús primero perdona lo que es importante.
el corazón. Él sana el interior nuestro antes de que cumpla cualquier deseo de nuestro corazón o nuestra mente. Eso se refiere a que si usted está orando porque quiere un ascenso, quiere una esposa, quiere un hijo, quiere, yo qué sé, lo que sea, póngale usted el nombre. Jesús primero va a trabajar en tu interior. Siempre es ahí donde se encuentra el mayor problema. Entonces Jesús siempre lo sabía. Él siempre perdona los pecados, siempre sana el interior antes de dar una recompensa externa o de ayudarte externamente, ¿verdad? Sepamos que Jesús trabaja de esta forma. Entonces aquí sana al hombre de la camilla y trabaja su interior antes de sanar su exterior. Nuevamente la gente dice, los religiosos, vea cómo Jesús es muy directo. Él no dice los malvados no, eran los mismos religiosos los que estudiaban la ley, la ley, los libros antiguos, que tenía en su corazón sucio, su corazón manchado. Jesús lo sabía, ¿verdad? Y ellos reprochaban en su mente o incluso le decían a los demás, y Jesús dice, yo tengo autoridad, se me dio autoridad para perdonar pecados, pero también para sanar. Y lo hacía para demostrarles a él que él no tenía límites, a ellos que no había límite, que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en una cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Vea qué importante, porque él nada más se levanta y a los que llama dejan todo botado. ¿Qué demuestra esto? Que muy probablemente Dios ya les había puesto en el corazón este deseo y sentían que fueron creados para algo más. Ese sentimiento muchas veces nosotros lo tenemos y decimos, ¿para qué estoy en este mundo? No sé qué voy a hacer. No tengo planes. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué nací? ¿Verdad? Y andamos como en ese mundo. E incluso muchas veces sabiendo cuál es nuestro propósito, es confuso saber hacia dónde debo ir, qué debo de hacer. Pero si uno se entrega a Dios, lo digo personalmente, Dios lo va guiando poco a poco. Y es difícil, no es algo sencillo, aunque usted sepa quién es Dios. A mí personalmente me ha sucedido, yo en temporadas, ¿verdad? Porque no es algo que usted sabe y ya nunca más tiene que preguntar. No, o sea, un año Dios te manda a hacer algo y usted tiene que avanzar, y luego usted dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, y empieza usted a nublarse, no ve con claridad, y está bien. Ahí es donde hay que confiar en Dios, porque Él sí ve el futuro, nosotros no. Entonces está bien que nosotros dudemos del futuro, pero no de Dios, ¿verdad? Entonces ahí juega un poco la incertidumbre con certidumbre. La incertidumbre es lo que yo no sé, pero la certidumbre es lo que yo sí sé. Entonces no sé cuál es mi futuro, pero sé en manos de quién está, ¿verdad? Ok. Bueno, se levantó y le siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Por supuesto, si él era cobrador de impuestos, tenía amigos que eran cobradores de impuestos, y personas de mala fama no necesariamente sean personas de mala fama, sino que los judíos los veían como alguien malo. Usted era un recaudador de impuestos y tal vez usted era una buena persona,
pero ya solo por recaudar impuestos, ya lo veían mal, ¿verdad? Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Escoria es basura. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la escritura, de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Y esto era genial porque los fariseos y los maestros de la ley seguían todo al pie de la letra, pero su corazón está requete podrido. Entonces los sacrificios ellos los hacían. Y la escritura decía que Dios quiere compasión, quiere su corazón, esté en el corazón, porque vemos que ellos no eran muy amorosos ni misericordiosos. La palabra compasión significa poner las necesidades de otro por encima de las mías. Entonces, ¿cómo hacía Jesús? Jesús tenía demasiada compasión. Él ponía las necesidades de los demás por encima de las de él mismo. Y nosotros debemos aprender a tener este tipo de compasión. Hay que prestarle atención, ¿verdad? Porque se puede confundir con esa necesidad de yo ser importante, yo ser el que proveo. Y entonces yo cumplo sus necesidades y pobrecito de mí porque nadie piensa en mí, pero yo pienso en todos los demás. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? En hacer compasión con amor y hacer compasión por ego, ¿verdad? Para que lo tengan ahí en mente porque y ha sucedido. Seguimos. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces Jesús dice que Él no ha venido a los que se creen. Ellos dicen ser, pero en realidad no. Pero como usted dice ser, entonces usted no va a buscar la limpieza. Los pecadores saben que son pecadores y ellos quieren esa limpieza. Entonces, a eso se refería. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron. Los discípulos de Juan el Bautista, ya habíamos leído quién era Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió. ¿Acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Y aquí por supuesto se refiere a ese novio que es Jesús. Entonces ellos no ayunaban porque estaban con el novio, quien era Jesús. Pero cuando ya fuera Jesús llevado, ellos ya iban a aprender porque les estaban enseñando, ¿verdad? De una forma diferente a la que enseñaban antes de que Él viniera, porque vemos que sin romper las reglas, ¿verdad? Vemos que aquí dice que ellos ayunan y los fariseos también, ¿verdad? Además, continúo con el 16. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con telas nuevas? Pues el remendo nuevo cogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor de la anterior. Vean, esto es un poquito lo que yo expliqué. La tela nueva es Jesús, la tela vieja es todas las tradiciones antiguas que estaban mal ejempladas, ¿verdad? Entonces Jesús era la tela nueva, también era el novio. Entonces Él está enseñando una nueva forma de llevar el amor de Dios en nosotros, una forma de compasión, de misericordia, de que va más allá. Yo cuando sirvo a Dios, yo hago las cosas bien, porque tengo que, técnicamente sí, pero lo hago porque amo primero a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo.
Eso era lo que Jesús venía a romper. Ellos ayunaban, hacían sacrificios, leían, pero porque tenían que, no porque amaban. ¿Ven la diferencia? Entonces Jesús se refiere a eso. Si Él hace lo que ellos estaban haciendo, que es la tela vieja y la nueva, lo que iba a generar era que se rompiera y hubiese una mayor división, una mayor ruptura en eso, ¿verdad? Aquí vuelve a dar otro ejemplo muy similar. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. ¿Okay? Nuevamente una analogía muy similar. Se refería a que él estaba haciendo cosas diferentes a lo que los antes de él estaban haciendo, ¿verdad? Mientras Jesús decía estas cosas, el líder de una de las sinagogas se acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Ahora, importante, no todos los líderes odiaban a Dios. Muchos de los líderes, no muchos, muy poquitos, contados con la mano, de verdad creían que Jesús era alguien más, que Jesús era el Mesías. Pero el resto, casi el resto del 98%, odiaba a Jesús, ¿verdad? En este caso, él llega porque él creía en Jesús y le hace esta solicitud, ¿verdad? Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sanada. Eso fue lo que pensó la mujer, ¿verdad? Jesús se dio vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sanada al instante. O sea, solo con tocar la tela. Porque la tela era mágica, era poderosa. No, porque ella tenía una fe tan grande que decía que si tan solo tocara la tela, iba a ser sanada. O sea, y por eso Jesús se vuelve y le dice, ánimo, tu fe te ha sanado. Y la fe es algo interesante, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos que aprender a creer, pero también en este mundo lleno de distracciones, de anuncios, de cosas que hay que hacer, compromisos, etcétera, a veces son tantas las distracciones que nosotros no creemos en Dios, pero Él lo sabe. Y por eso Él también más adelante compara la fe con un grano de mostaza. Aunque tengamos fe chiquitica, si la tenemos, Él nos va a ayudar, ¿verdad? Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y la tomó de la mano. Jesús entró y tomó la mano de la niña, y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente en la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y les dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron
y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie. Pero ellos, en cambio, salieron e hicieron correr su fama por toda la región. ¿Por qué Jesús les decía esto? Porque Él no es un show off, como decimos ahora. No es alguien que le guste andar diciendo: oh, yo hice esto, yo hago lo otro. Él simplemente hacía las cosas por compasión, en que los demás se dieran cuenta, porque Él nos enseña que no hagamos las cosas para que los demás nos vean, ¿verdad? Pues hasta de eso hay que cuidarse, porque a veces creemos que hacer las cosas buenas es bueno, pero a veces las cosas buenas que nosotros hacemos, las hacemos para saciar nuestra necesidad de aceptación o de aceptación, básicamente, que es que los demás me puedan aceptar. Entonces yo hago cosas buenas para que todos los demás digan: wow, qué chiva, ¿verdad? Pero esa no es la razón. Ahora, cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Entonces Jesús expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Jamás sucedió algo así en Israel, exclamaron. Sin embargo, los fariseos dijeron: puede expulsar demonios porque el príncipe de los demonios le da poder. Eso sí es una blasfemia, pero bueno. Jesús entonces dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esas regiones, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedad y dolencia. Eso es lo que Jesús nos manda a hacer. Jesús nos manda a anunciar las buenas noticias, a compartirlo con los demás, cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos guarda, nos cuida. Nosotros no necesitamos transformar personas, eso le toca a Dios. Nosotros necesitamos ser testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuando Él dice sanaba enfermedades, dolencias, eso se refiere a compasión. Entonces nosotros debemos enseñar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nos ha cuidado, y debemos también ser amorosos con los demás, mostrarles compasión, mostrarles bondad, como lo hacía Jesús. Cuando vio a la multitud, le tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces nuevamente volvemos a hablar la palabra compasión, como Jesús ve. Son ovejas sin pastor, o sea, ellas no tienen guía. ¿Cómo se traduce eso hoy en día? Voy a poner el ejemplo de las familias. Familias destruidas. ¿Por qué? ¿Porque los padres son malos? No. ¿Porque los abuelos son malos? No. Porque nadie nos enseñó. Entonces nosotros somos padres sin pastor. Somos cabezas de hogares sin pastor. Sin enseñanza, sin mentores. Aquí es donde está la importancia de que nosotros, como padres de hogar, como hijos, como si usted todavía no es padre o no tiene esposa, usted va a ser, ¿verdad? Entonces buscamos justamente eso. ¿Cómo puedo yo ser mejor? ¿Cómo puedo mejorar? Y aquí Jesús nos veía familias destruidas. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó, nadie quiere aprender, nadie quiere tomar la responsabilidad y el disfrute de esa familia reconstruida, de esa familia mejorada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no lo sé, pues no sé que existe, y si no sé que existe, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Verdad? No hay forma. Así que nosotros debemos ser hombres que marquen esa diferencia y que podamos ver más allá. No solamente el problema, sino cómo resolvemos ese problema, cómo lo mejoramos. Aunque nos demande nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestros recursos, lo que sea. Pero por eso nosotros somos hombres con una masculinidad que viene de Dios,
de una masculinidad divina, ¿sí? Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros. Perdón, me brinqué este versículo. Ovejas como ovejas sin pastor. Voy a anotar aquí. Ovejas sin pastor, y pidan a Dios que envíe más obreros. ¿Por qué? Porque aquí lo va a decir. Y a sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Vea qué bonito, porque cuando, por ejemplo, en Costa Rica, a estos últimos años ha habido una gran crisis cafetalera porque la cosecha es mucha, pero no hay gente quien recoja esa cosecha. En las partes del sur están trayendo indígenas o personas aborígenes de la región de Panamá con permisos y todo el trámite, ¿verdad? Para que ellos vengan a cosechar aquí durante un periodo, el periodo de cosecha, y luego retornan a sus tierras, ¿verdad? Porque no hay suficiente mano de obra en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está perdiendo el grano, ¿verdad? Se está perdiendo la cosecha, y la cosecha lleva una inversión, lleva un cuidado, lleva una serie de pasos, y al final, si se pierde esa cosecha, es como echar a la basura todo lo demás, todo el esfuerzo. Entonces, nosotros debemos verlo así, pero cada grano es una persona. Muchas veces nosotros hacemos cosas y debemos pensar: ¿estoy ayudando a los demás o simplemente estoy pensando en mí? Estoy haciendo por los otros, por los demás. ¿Cómo puedo yo ayudar a que ellos sean mejores, a que sean más completos? Esa es la cosecha. Y nosotros debemos de ser obreros, pero debemos de ser obreros con responsabilidad. Debemos ser obreros fuertes, obreros que deseen un cambio, que se llenen de coraje y de valentía para lograr ese cambio, ¿verdad? Incluso muchas veces usted dice: bueno, soy un obrero, ¿qué puedo hacer? Debemos innovar, ¿qué podemos hacer? Construyamos esto, hagamos esto, para que mi impacto sea más fuerte, para que sea multiplicador. Una sola persona llegando a muchos. ¿Ven? Siempre debemos de pensar más allá. Cómo nosotros podemos impactar más fuerte, cómo podemos ser multiplicadores, cómo podemos exponenciar lo que Dios nos ha dado. Eso es el capítulo 9, perdón. Continuemos con el capítulo 10. Voy a poner aquí. Vamos a quitar este espacio para que no quede tan grande. Y aquí ponemos Mateo 10. Enter. Y vean. Dicen Mateo 10, versículo 1. Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Esto no únicamente se lo dio a los 12, nos lo dio a nosotros después de que Él partió. Autoridad. Siempre presten mucha atención a esta palabra, autoridad. Nos dio autoridad, Él nos da autoridad. Nosotros tenemos autoridad. Muchas veces la desperdiciamos o no tenemos, no contamos o no somos responsables de esa autoridad. Pero sepa que usted tiene autoridad. Autoridad para cambiar, autoridad para tener dominio propio, autoridad para ser un mejor esposo, padre, hijo, cristiano, un mejor trabajador, un mejor hermano. Usted tiene esa autoridad. ¿Okay? En este caso se las dio para echar espíritus, sanar a las personas, ¿verdad? Los nombres de los 12 discípulos son los siguientes. Primero, Simón, también llamado Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón,
el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó, y Jesús envió a los 12 con la siguiente instrucción: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. O sea, Él los mandó con la misión: vayan únicamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Luego uno va a ver por qué. Porque Jesús vino a abrir el reino y a ser descendientes de Abraham a todas las naciones. Pero eso Él no los va a decir al final, cuando Él ya parte. Él nos da la autoridad y nos dice lo que nosotros debemos de hacer y a dónde debemos hacerlo. Entonces lo dejo ahí picando para que luego lo podamos ver. Entonces no vayan a los gentiles. Gentiles es gente que no es de esa nación, extranjeros por ejemplo. Y los samaritanos era una región que estaba dentro de sus tierras, y entonces ellos normalmente se la brincaban, ¿verdad? Sino solo a pueblos de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como les han recibido. Esto está raro. Este es el 8. Echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Incluso está mejor en la Reina Valera. Entonces, ustedes recibieron de gracia. Muchas veces, ¿qué es gracia? Gracia es todo lo que tenemos. Todo. Y su inteligencia no fue por usted, por sus méritos. Fue porque Dios le plació que usted fuera inteligente. Que porque yo estudié. Porque Dios le plació que usted sintiera la necesidad de estudiar. La Biblia dice: Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones, y de ahí es donde viene la gracia. Tengo buenos papás, es por gracia. Yo tengo malos papás, pero aprendí, es por gracia. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. Entonces Dios nos dio y nos dice que así como nosotros recibimos, nosotros debemos también dar. ¿Okay? Aquí que no lleven nada de dinero, ni en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. O sea, no lleven nada, confíen. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que les den alimento. Esto es buenísimo. Jesús les dice: vayan, no se preocupen, no lleven comida, no lleven nada, no lleven muda, porque donde ustedes van a ir los van a recibir bien y les van a dar alimentación, les van a dar, si usted tiene frío, alguien te va a dar un abrigo, si usted necesita un bastón, alguien le va a dar un bastón. Confíe en que su trabajo va a ser bien pagado. Y muchas veces, a mí personalmente antes me pasaba, porque a veces se nos enseña que seamos dependientes, que si usted acepta alguna ofrenda o algún favor, que entonces yo soy malo, estoy necesitado, no soy suficiente, etcétera, ¿verdad? Y hay que romper ese paradigma, porque muchas veces nos hace actuar equivocamente. Yo luego entendí que lo que sea que se me da es ofrenda de Dios. Entonces yo digo, perdón, es bendición de Dios y yo ofrendo hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted se me acerca y me dice: Aarón, usted tiene hambre, quiere comer, y yo por orgullo quiero decirle que no, tengo que pensar 2 veces y pensar: Él me está ofreciendo comida y yo tengo hambre, es una bendición de Dios. Y mi orgullo yo lo voy a poner como sacrificio delante de Dios. Entonces acepto la bendición aunque no quiera, porque sé que es una bendición que viene de Dios, y mi ego, mi problema interno, se lo ofrezco a Dios. Y eso se llama dominio propio, mansedumbre. Eso es una característica sumamente importante. Sé que es difícil,
porque claramente yo antes también era muy orgulloso y egocéntrico, entonces no aceptaba ayuda ni nada, pero me empecé a dar cuenta que cada vez que usted niega alguna ayuda, está negando la bendición de Dios. Y entonces acéptela, sea muy agradecido con la persona, trate de responder de la misma forma que lo están bendiciendo, sea una persona de bendición, persona muy agradecida, que no dé por hecho que se agradezca. Si tiene que agradecer 1000 veces, agradezca 1000 veces, que la persona que lo está bendiciendo le quede muy claro. Por supuesto, agradézcale también a Dios, ¿verdad? Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Nos está diciendo que seamos de bendición, ¿verdad? Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse en el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esta ciudad. Entonces muchas veces esto nos dice que a nosotros muchas veces nos han dado la oportunidad. ¿Por qué hay que ir a una ciudad donde lo van a rechazar a uno? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Por qué voy a ir a una ciudad donde ese pueblo me maltrató a mi pueblo? Yo no los quiero, no me gustan, somos enemigos, ¿por qué voy a ir yo hacia ellos y decirles? Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida. Esto funciona así. Es porque usted es una herramienta para que esa persona, esa familia, lo que sea, esa ciudad, lo que sea, tenga la oportunidad de que en algún momento se le presentó. Si ya la persona lo rechazó, luego no puede decir, es que nadie me dijo, es que nadie me avisó. ¿Entienden cómo funciona? Entonces muchas veces también nosotros debemos aprender a ver cuándo se me dijo algo que yo no acepté, cuándo se me dijo que podía cambiar algo y yo no lo quise hacer por orgullo. Esas son las oportunidades que aparecen en el camino. Muchas veces no las vemos o las rechazamos y son muy sutiles. No las vemos, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a pensar, a ser más conscientes de nuestras vidas y ver cuándo se nos presentó, y cuando se nos presenta, tener la humildad y la gratitud para poder mejorar. ¿Sí? Y continúa aquí. Miren, los envío como ovejas en medio de los lobos. Por lo tanto, sean astutos como la serpiente e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Aquí les está diciendo que o sea, es difícil. No es que usted simplemente se llega y empieza a hablar a alguien le va a incomodar. Se habla de por ejemplo, del cristianismo y a alguien le va a incomodar. Pero dice que seamos astutos. O sea, que seamos muy inteligentes, que podamos analizar y ver las cosas. Que si alguien me dice a mí algo, ¿cómo puedo yo tener la inteligencia también para contradecir o refutar eso de una forma en la que sea correcto? Porque nos dice que también seamos inofensivos como palomas, pero no nos dice que seamos tontos. Nos dice que seamos astutos. Usemos la pericia. En este caso a mí me gusta la palabra pericia, que es lo opuesto de astuto. Astuto normalmente está dado a un contexto malo y la pericia a un contexto positivo. Y dice que nos manda como como ovejas en medio de lobos. ¿Qué hace una oveja en medio de lobos? Se la devoran, la van a destruir. Entonces nosotros debemos de tener esa pericia, esa inteligencia, para cuando entremos en medio de los lobos, no seamos un lobo disfrazado de oveja, sino que seamos una oveja disfrazada de lobo. Entonces, nuevamente, dice que nos van a entregar. Hay mucha gente que no nos gusta, o incluso ya hay grupos, ¿verdad?,
con ciertas preferencias que van a las tribunales a decir, es que tal persona si habla de esto me ofende, entonces ¡pum! El juez dice, bueno, que entonces ya no hablen para no ofender, y se nos quita el derecho de hablar, ¿ok? O de expresarnos, pero no debemos de callarnos. Serán sometidos a juicio delante de los gobernantes y de los reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Esto que dice es muy bonito porque él está hablando también del futuro. A Pablo le pasó justamente esto. A Pablo lo encerraron y estuvo en Roma un montón de tiempo encerrado, pero cuando él iba a los tribunales y hablaba con los soldados y hablaba con los gobernantes, él siempre les predicaba. Entonces hasta eso era importante porque él estaba predicando y enseñándoles a las personas que están ahí, que lo quieran aceptar, de ahí eso será problema de ellos. Nuevamente la oportunidad se les está dando, ¿verdad? Cuando los arresten, voy a anotar aquí, hacer una anotación de que está hablando de dio autoridad y los envió esto te cambió, envió ahí ya, los envió, les dio autoridad y los envió a ciudades y les advirtió que van como ovejas entre lobos, ¿verdad? Serán sometidos a juicio los gobernantes y reyes por ser seguidores, pero esa será oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Y dice que Dios nos dará las palabras. Nosotros debemos siempre estar aprendiendo y pensando, no para saber qué decir, sino para que el Espíritu nos diga. Pero si yo no leo la Biblia, no conozco a Dios, ¿de dónde voy a sacar ese conocimiento? No, Dios lo puede hacer, no voy a limitar a Dios. Dios por supuesto que lo puede hacer, pero si nosotros nos preparamos y somos una mejor herramienta, puede ser mucho mejor utilizada. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los demás los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Esto no es cosa nueva. O sea, usted dice en otro país que usted es cristiano y la gente ya lo ve con ojos raros, que usted es seguidor de Cristo, también lo ven con ojos raros, tienen un prejuicio muy grande hacia ellos. ¿Por qué? Porque si usted está haciendo lo incorrecto y llega alguien que está haciendo lo correcto, la Biblia dice, la luz revela las tinieblas. Entonces si yo estoy en tinieblas, no quiero ser revelado, quiero mantenerme en tinieblas con gente en tinieblas, ¿verdad? Así no me expongo yo, no quedo vulnerable. Cuando los persiguen en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las naciones de Israel. Los alumnos no son superiores a sus maestros, y los esclavos no son superiores a sus amos. Los alumnos deben parecerse a sus maestros, y los esclavos deben parecerse a su amo. Y a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Y aquí Jesús nos está diciendo, si yo, siendo Jesús, siendo libre de pecado, siendo perfecto,
me hicieron lo que me hicieron, me trataron como me trataron, ¿ustedes creen que ustedes no los van a tratar peores? Sí, van a tratar peores. Incluso, déjeme decirle que no nos trataron tan peor como Jesús. Creo que no va a haber ser humano que lo hayan tratado peor como Jesús. Y muchas veces nosotros somos muy suavecitos, muy debilitos. Y nos pasa algo y Dios, ¿por qué? Y yo en algún momento también lo he hecho. Y me digo, ay, la verdad, no sea lloroncito. Si a Jesús le pasó, ¿cómo yo voy a reclamar por esto? Y Jesús, siendo perfecto, murió por mis pecados, por mis debilidades. ¿Cómo yo voy a reclamar por eso? No voy a reclamar. Y ese pensamiento me ayudó siempre a sobreponerme a la dificultad y a los problemas, por más graves que parezcan, entre comillas, ¿verdad? Ese pensamiento fue el que me ayudó en muchas circunstancias a sobreponerme, a sobrepasarlo. Ese mismo. Si a Jesús, siendo Jesús, le hicieron esto, y yo no soy nadie, ¿cómo yo no voy a sufrir? No. Deje de llorar y avance. Así me digo yo a mí mismo, ¿verdad? Así me hablo yo. Casi que regañado. O regañado, ¿verdad? Entonces Él nos dice que nos van a hacer cosas peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. Pues llegará el tiempo en el que todo lo que está encubierto será relevado y todos los secretos se hará a conocer a todos. Y no tengamos miedo. Si usted hizo algo bien y alguien dijo no, lo hizo mal, y todos los demás dicen sí, lo hizo mal, ni se preocupe. En algún momento se darán cuenta de que lo que usted hizo fue correcto, aunque todos digan que está mal. Como hoy en día en nuestra época en la que vivimos, muchas cosas que no son normales las llaman normales, y a usted anormal porque no apoya lo que ellos consideran normal. Pero llegará el día en el que se den cuenta que la normalidad no era esa. Tal vez suena confuso, pero sí, así es como va a suceder. La verdad será puesta delante de todos. En el 27, lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo en todas partes para cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde la azotea para que todos lo escuchen. Eso quiere decir que lo que Dios haga contigo, háganselo saber a todo el mundo. No teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Muchas veces en el mundo van a haber personas que nos van a decir no lo hagan, no prediquen, no hagan esto, no hagan lo otro. Aquí Jesús nos dice, si yo les digo que lo hagan, háganlo, aunque eso les cuesta la vida, porque cuando ustedes lo hacen en mi nombre van a tener recompensa y van a ser salvos. Pero hay que temerle a Dios, a ese sí. Si Dios les dice algo, háganlo, porque si no, Él sí puede destruir tanto el alma como el cuerpo. A Él sí hay que temer. Cuando cuenten, aquí voy a dar otra vez. 29. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones o pajaritos? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. O sea, Él sabe lo que hemos hecho, Él conoce nuestro corazón, Él sabe lo que vamos a hacer, Él conoce cada parte de nuestro cuerpo más que nosotros mismos, cuántos cabellos tenemos. Él nos está diciendo que Él nos conoce al detalle, ¿verdad? Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que todas una bandada de golondrinas. O sea, si un pájaro cae en el piso y Dios ya sabe que ese pájaro iba a caer, Él nos va a cuidar. Nosotros somos más importantes que ese pajarito.
Todo aquel que me reconoce en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mí, delante de mi Padre en el cielo. Por eso yo les digo, lleven siempre la Biblia física. La Biblia física es un símbolo para que recordarme a mí quién soy y a quién le sirvo. Y los demás van a ver quién soy y a quién le sirvo. Es un símbolo. Y yo en la Biblia, aunque lo pongan en la pantalla, en el video, en lo que sea, yo siempre saco la Biblia, voy y lo leo yo. Porque es una buena práctica. Es mi identidad, es lo que yo soy. No me gusta personalmente yo digo, no me gusta sacar el teléfono cuando estoy en la iglesia viendo una prédica, algo, aunque sea para leer. Entonces siempre llevo mi Biblia física y mi libro de apuntes para escribir manualmente. ¿Sí? El teléfono es como las fotos. Ya ahora hay tantas fotos que usted nunca las ve. Y así pasa, hay tantas notas y todo en el teléfono que usted nunca lo ve. Entonces en papel es un poco diferente. Aparte que cuando uno escribe en papel está duplicando, casi triplicando lo que usted va a recordar. Nosotros recordamos un 7%, si anotamos sube a un 30% por ahí. Entonces, para que lo tengamos presente. Sigo leyendo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. Jesús está diciendo, yo no vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque este mundo va en contra de Dios. Pero Dios quiere que los demás conozcan que Él es Dios. Entonces siempre va a haber un conflicto entre los que no quieren, sepamos quién es Dios y conozcamos la verdad, y entre los que deseamos que usted conozca la verdad, ¿verdad? He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. ¿Por qué? Y esto yo lo he visto personalmente en muchas familias. Rechazan, digamos, los padres rechazan al hijo porque se volvió cristiano y tal vez ellos son de otra religión. O porque les gusta, yo qué sé, son alcohólicos. Entonces usted se vuelve cristiano y entonces no toma. Y como usted no es igual que ellos, entonces lo rechazan. O al revés, ¿verdad? Entonces ese tipo de conflicto es el que Jesús se refiere acá. Y la casa puede ser la comunidad, puede ser los amigos, puede ser lo que sea, ¿verdad? Si amas a tu padre o a tu madre más que a ti mismo, más que a ti, no eres digno de ser mío. Entonces Jesús dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Hay que amar a Dios ante todo, sabiendo que no es el caso, ¿verdad? Pero puede ser que usted esté dispuesto a entregar todo por Dios. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi esposa, mi dinero, mis recursos, mi trabajo, todo por Dios. Cuando usted lo hace, usted ama a Dios. Y como usted ama a Dios, Dios te ama a ti. Bueno, nosotros, dice la Biblia, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó, nosotros tenemos la potestad o la posibilidad de amarlo a Él. Y cuando ya nos amamos mutuamente, Él quiere lo mejor para mí. Entonces Él me va a dar un padre, una madre, una esposa, un trabajo. Pero primero el reino de Dios. Primero buscamos a Dios. Primero a Dios y luego todo lo demás aparece por añadidura. Dice la palabra. ¿Verdad? Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. La cruz en este caso es lo social, las fiestas, el dinero, más que todo el dinero, el poder, todo aquello que le quite el lugar a Dios. Entonces la cruz representa ese sacrificio que yo hago y se lo entrego a Dios. El dinero es mi primer lugar. Lo crucifico, hago un sacrificio delante de Dios para entregarle a Él eso. Y así Él es lo primero en mi vida. La vida avanza y las cruces en la vida siempre son nuevas.
Cuando yo tenía 20 años, mi cruz no era la misma que es actualmente, ¿verdad? Y uno va avanzando, cuando tenga 40, 50, 60, 80, no va a ser la misma cruz. Tenemos que mantenernos siempre refrescándonos, ¿verdad? Las prioridades también, las prioridades siempre van a cambiar. No lo mismo mi prioridad cuando yo no tenía familia que cuando tengo, ¿verdad? Es algo similar. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entreguémosle la vida a Dios, no la vida al mundo, a los deseos de la carne. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguno que hable de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Y ve aquí Dios nos está diciendo que todo lo que nosotros hagamos tiene un sacrificio. ¿Sí? Sacrificio. Pero todo sacrificio tiene una recompensa. Recompensa. Nada queda en la oscuridad. En algún momento vamos a tener la recompensa. ¿Sí? Entonces con eso leímos el capítulo 9 y 10. Personalmente me encanta. Es de suma provecho. Me gustó. Los dejo ahora. Me gustó mucho leer. Gracias por acompañarme en esta lectura. Nuevamente, virtus4.mem es la página web de nosotros. Ahí tenemos actividades. Vamos a estar haciendo actividades para hombres. Temas de suma importancia. Finanzas. Masculinidad. Hombría. Familia. Trabajo, etc. La idea es que sean temas muy integrales que completen lo que nosotros somos como hombres, ¿verdad? Poder ser unos hombres completos, unos hombres virtus dedicados justamente a servirle a Dios. Entonces, quiero agradecerles por este espacio. Nos vemos en la siguiente lectura bíblica y que pasen un excelente día. Hasta pronto.